Bueno, entonces, pues vamos a continuar la clase de ayer. Esta clase sigue tratándose sobre la problemática ambiental, sobre el uso de los recursos energéticos. ¿Sí me escucha? Ok. Bueno, como ayer mencionábamos, la nueva época en la que se está considerando ya desde el 2007, estamos hablando de una época en la que, debido a muchísimas alteraciones que el hombre ha realizado sobre la naturaleza y el ambiente en sí, pues se ha considerado llamar esta nueva época el antropoceno, ¿no? Justo en el artículo que les subí en la plataforma, encuentran ahí los autores y el año, en el 2007, eh, donde se propone este nuevo término para una nueva época. Entonces, justo se puede ver o enmarcar esta era, bueno, época, mejor dicho, en varios aspectos que ocurren actualmente en el planeta. En primer lugar está el cambio climático. Lo podemos ver, esta, digamos, huella humana en la degradación de la capa de ozono, en la acidificación de los océanos, en la alteración de los ciclos biogeoquímicos, que como veíamos hace dos clases veíamos que ya lo que es, por lo menos los ciclos del nitrógeno y del fósforo ya se encuentran por arriba de los límites planetarios. Y tenemos entonces también la pérdida de ecosistemas y su biodiversidad, ¿no? También mencionábamos que existen o van a existir a futuro, con investigaciones científicas previas sobre el análisis geológico del planeta y de la manera en cómo se determinan estas, que existen elementos en la naturaleza, sobre todo en los glaciares, quedan atrapados en ellos lo que se llama en esta ciencia de la geología los isótopos radiactivos, plásticos, hormigón, hollín, todos los nitratos y sobre todo el dióxido de carbono y el metano. Entonces, todos estos contaminantes del ambiente y del medio son perfectamente, digamos, depositados en el suelo, depositados en los fondos marinos, depositados en los glaciares, en las burbujas de aire que quedan atrapados en él. Y son estos los que justo van a caracterizar lo que se ha llamado como el antropoceno. Entonces, respecto a lo que se refiere al cambio climático, como uno de estos acontecimientos que marcan definitivamente la dinámica a nivel ambiental en el planeta, es el cambio climático. El cambio climático lo define las organizaciones para el estudio del cambio climático como todo aquel cambio en el clima a través del tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas. Si bien ustedes encuentran en la literatura que el cambio climático se refiere principalmente a un cambio en el clima, en un cambio de la temperatura. Justo porque podemos ver en la naturaleza que el calentamiento del planeta es un componente muy importante que ocurre de manera natural. Pero, bueno, sin embargo, esto ha ocurrido durante mucho tiempo y si no hubiera sido posible este calentamiento o el efecto que tienen los gases en la atmósfera, ciertos gases en la atmósfera como el dióxido de carbono, la propiedad de poder reflejar
solo una parte del clima, de la radiación solar, si no hubiera sido esto posible y se hubiera escapado totalmente la radiación solar, pues simplemente las temperaturas hubieran sido otras, no se hubiera podido permitir la vida en sí, que la temperatura debe tener ciertos requisitos para permitir la vida, y sin este calentamiento planetario no se hubiera podido desarrollar. Entonces, en esta definición, el problema que tenemos ahorita y que todos reconocemos como un cambio climático es lo que se refiere a las perturbaciones aceleradas que debido a las actividades humanas se han generado y se ha acelerado. Y bueno, tenemos aquí lo que se refiere al cambio climático. El cambio climático, como les mencionaba, es justo el incremento de la temperatura. Siempre se tiene digamos, una media en lo que se refiere a la variación de la temperatura durante las décadas. Algunos autores indican que no se puede hablar de un cambio de clima si no se estudia en periodos largos, ¿no? Ellos manejan un promedio de 10 años, donde nosotros podemos comparar década Creo que con sí, metió a década Sancho. la variación. Es que está jodido el Bran, güey. Por ahí alguien tiene abierto su Chinga, tu micrófono. madre. Sí, les mencionaba entonces que Gordo. Que década con década. Gabriel, tienes tu micrófono activado. Que década con década se ha visto un aumento de temperatura, y es justo los periodos que se han analizado para contrastar lo que viene siendo ocurriendo de manera natural con lo que es a partir de el desarrollo de las sociedades humanas, a partir de la revolución industrial, se ha visto un incremento considerable de la temperatura. Por ejemplo, a nivel mundial, se tiene hasta el año 2012 un incremento de 0.86 grados centígrados. Si bien esta cantidad de temperatura, este incremento de la temperatura, pareciera ser algo leve, en realidad representa un problema bastante fuerte si tenemos en cuenta que existen muchísimas sociedades, muchísimas civilizaciones que han crecido a la orilla bueno, en las costas. Y hay algunos países que están por debajo del nivel del mar. Entonces, un incremento en la temperatura implica pues aspectos muy importantes que ahorita vamos a mencionar. Y, por ejemplo, hasta el 2012, bueno, en el año 2012, en el periodo del 2012 al periodo del 2014 han sido, digamos, los años más calurosos, y justo se registra a nivel nacional un incremento en la temperatura del 1.1 grados centígrados. Entonces, estas son como evidencias que cuentan o que han obtenido los científicos, donde se nota que el calentamiento o el cambio de la variación de la temperatura se está dando de manera más acelerada porque son periodos más cortos y con un efecto muy intenso. Entonces, ¿qué implica el que ocurra una variación en la temperatura en periodos cortos? Bueno, en primer lugar, existen, digamos, una cadena de eventos relacionados a esta variación de la temperatura. Una de estas es la precipitación.
encontramos en la precipitación que ha variado año con año. Desde su intensidad ha habido años muy lluviosos. Su distribución temporal ya no ocurre como ocurría hace 50 años. Y también hay una distribución espacial. Ha variado esta distribución en cuanto a la precipitación. Entonces, lugares donde llovía de manera, digámoslo así, año con año se efectuaba tal cual, ya incluso habían comunidades que esperaban la lluvia para sus primeras, para poder sembrar sus primeros productos, pues esto no está ocurriendo de esta manera. Entonces es porque ya no ocurre, ya no se está presentando con cierto periodo que era constante, sino desfasado o ausente en algunos años, y también ya no ocurre, ya no abarca la misma, digamos, las mismas regiones donde ocurría la precipitación. También el aumento de la temperatura implica, desde luego, el deshielo de los glaciares. También se está presentando de manera alarmante la pérdida de, digamos, de volumen o también de deshielo de los permafrost, que esto implica un incremento de los niveles de agua, y este se ve impactado tanto en los afluentes de los ríos y en el nivel de los mares. Se ha visto que actualmente, en el 2015, por ejemplo, a nivel mundial, el crecimiento del nivel de los mares ha sido en promedio entre de 3.4 milímetros. Entonces, se está pronosticando que para el 2030 se incremente de entre 7 y 8 milímetros el nivel de los mares. Esto implica, como mencionaba anteriormente, la desaparición de algunas comunidades que viven justo a la orilla de las costas de los continentes. Y, por ejemplo, en México se ha visto que desde 1950 hasta, bueno, se tiene registrado hasta el 2015, un incremento muy alto. Por ejemplo, en las costas del Golfo se ha visto un incremento de nivel de agua de 9 milímetros anuales, y en el Pacífico de 3 milímetros anuales. Entonces, esta es otra evidencia de que la temperatura o el incremento de la variación, el incremento de la temperatura puede afectar de manera considerable, pues no solo las actividades humanas, sino todos los ecosistemas del planeta, ¿no? Como ocurre lo que se ha visto, bueno, no es como algo que esté formalmente ya estudiado, justo por la dificultad que presenta el estudio de fenómenos meteorológicos como es los tornados y las sequías, pero sí se ha visto que la afectación relacionada con la variación de la temperatura se da más en lo que se refiere a la intensidad de esto. No se ha relacionado que aparezca o su aparición tenga que ver con una variación en la temperatura, aunque no sería nada extraño porque estos fenómenos se dan por variaciones de la temperatura en la atmósfera, en los vientos, y sí se ha visto que por lo menos han visto una relación en su intensidad, ¿no? de durar poco tiempo, de segundos a horas, ¿no? Algunas horas, como pasó en San Cristóbal en el 2014. ¿Tienen alguna pregunta relacionada a esto?
Este, eh, sí, o sea, sobre el aumento de niveles de los mares, ¿a cada cuánto, a cada año se lleva un registro, no? Sí, ya se está haciendo un registro anual. El promedio Ajá. para el 2014 a nivel Ujú. mundial es de 3.4 milímetros. Obviamente que esto es un promedio a nivel mundial, pero existen ciertas partes, algunas partes más vulnerables, Sí. donde ocurre un mayor incremento en este nivel. Ah, o sea que ese dato no es tan constante, se puede decir, es más para las zonas comunes, ¿no? Porque hay ciertos lugares, como se dice, que sube más o pueda que menos, ¿no? Bueno, pues no debemos perder de vista el movimiento del agua, ¿no? En Ah, ok. ciertas partes puede, bueno, el nivel del agua está relacionado con dos aspectos. Esta es una, el que los glaciares estén descongelando. Esto, pues, obviamente incrementa los niveles, pero también el calentamiento global, el aumento de la temperatura hace también que los mares se expandan. También ganan terreno porque están ganando hay un incremento en la temperatura en el agua de los océanos. Entonces, de verse limitados por la temperatura, se expanden justo porque están ganando temperatura y eso tiene muchas más implicaciones en cuanto a la fauna y a la flora que se da no solo en los mares, sino pues en general en todo el planeta. Ok. Gracias. Muy bien. Y bueno, existen estrategias, como les mencionaba en clases anteriores. Si bien el hombre tiene conocimiento y conciencia de que estas perturbaciones a nivel ambiental en el planeta han ocurrido y se ha reconocido que esto se debe a través de estudios puntuales desde la revolución industrial, donde el hombre cambió su forma de la obtención y transformación de materiales que se obtienen de la naturaleza. Eh, Se han realizado algunas, digamos, estrategias, algunas conferencias internacionales para tratar de mitigar este tipo de problemas que atañe a todo el planeta. Y una de estas ha sido lo que es enfocado justo al cambio climático. Pues existen conferencias muy puntuales como la de ozono que se dio en Montreal, pero en esta en particular, lo que es del cambio climático, así se llama, es una organización de las Naciones Unidas también, pero enfocado al tema del cambio climático. Se desglosó un tratado que se conoce, muy famoso, del Tratado de Kioto, se estableció en 1997. Todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas establecieron este tratado justo para establecer normas y más bien objetivos para mitigar los efectos del cambio climático, pero también la adaptación al cambio climático. Es evidente que aunque el hombre logre mitigar de alguna manera el efecto de la variación de la temperatura y todo lo que conlleva este fenómeno, también se tiene que actuar en cuestiones de su adaptación. Sí, es evidente que esto no va a ser inmediato, esto nos va a costar bastante tiempo, bastantes años para que esto llegue
por lo menos se busca que los niveles de las temperaturas se estabilicen a la época de 1990, donde las emisiones, las temperaturas se mantenían más o menos estables. Y existen otras estrategias que están relacionadas a la recuperación de los bosques, como es la RED. Es un programa donde se fomenta la conservación de los bosques, porque justo los bosques nos permiten mantener o reducir o mitigar de alguna manera, por ejemplo, las concentraciones de dióxido de carbono. También en este tratado, y más bien, digamos, las conferencias que se han dado posterior a 1997, se han incluido mecanismos también de desarrollo y de transferencia de tecnología, es decir, o sea, no podemos, por ejemplo, no podemos tratar de curar un bosque que está afectado por una plaga de insecto de cierta cantidad de hectáreas cuando el vecino tiene la misma cantidad la misma especie de árboles con las mismas plagas. Entonces, estas conferencias se han incluido mecanismos de desarrollo enfocados a los países que están en esa vía, en desarrollo, están enfocados también como compromiso de los países desarrollados hacia los que están en desarrollo o subdesarrollados, y también para la transferencia de tecnología, porque si bien a los países que están desarrollados y que económicamente tienen las mejores posibilidades para alcanzar las metas del Tratado de Kioto, no se podría llevar a cabo para aquellos países que no cuentan ni con la tecnología, ni con, evidentemente tampoco con la economía para mitigar los efectos. Entonces no tendría no se podrían alcanzar los objetivos si en una parte del planeta se logran y en otros no, porque esto pues atañe a todos y tiene que ser como que de una manera más homogénea. Y también aquí se manejan mecanismos sustentables que van enfocados hacia el mismo punto, es decir, todos los países, todas las naciones deben alcanzar, sí, deben continuar con su desarrollo social, bueno, hasta ahorita no se ha visto ningún plan planetario donde se diga que se debe detenerse en el uso de energías, en el uso de tecnologías, porque bueno, este es el avance de la humanidad en el planeta, pero sí se menciona o se incluye planes de desarrollo con estudios donde se sustente que este desarrollo, este continuo en el desarrollo social en el planeta sea sustentable, es decir, que también nos permita manejar los recursos de una manera que podamos coexistir, una manera en la que podamos seguir explotándolos, pero sin tener que los efectos sean menores en cuanto al ambiente, y que eso nos permita también a nosotros sea como un seguro para poder sustentar, para poder seguir explotando los recursos en plazos más largos. Entonces, ejemplos como estos existen varias conferencias, muchísimas más estrategias que cada gobierno, cada nación ha tomado para su propio desarrollo, pero que tiene que ver con un desarrollo pausado, debe ser lento, y lo que es interesante de este tratado es que se compromete obligatoriamente o no a los países desarrollados a apoyar a los países subdesarrollados a alcanzar
tanto la meta del Tratado de Kioto como tal, como su desarrollo, el desarrollo de sus tecnologías también, y que esto además también tenga que ver con la sustentabilidad. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase. Y por último, aquí está una actividad que va a complementar lo que vimos, sobre todo el Tratado de Kioto. La actividad tiene que ver con que ustedes realicen una investigación sobre el tema del protocolo de Kioto. Y en la plataforma de la universidad está un artículo, bueno, son dos de hecho, sobre el Tratado de Kioto, lo que es el Tratado de Kioto y los avances que se han realizado hasta el 2020. El 2020 es una fecha que fue propuesta por las conferencias previas, donde se debía presentar ya resultados de este tratado, y bueno, ya verán hasta dónde hemos avanzado al respecto. Y una vez leído estos documentos que son de apoyo, ustedes pueden hacer más investigación en línea. Les recomiendo que sean no enlaces no de los sitios web, sino directo de algunos libros que ustedes puedan obtener en la plataforma también de la biblioteca. Y para poder responder, en primer lugar, ¿a qué se refiere el protocolo de Kioto? ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿Qué avances existen desde su establecimiento hasta el presente, el 2020? ¿Y cuáles son los países que participaron entonces desde 1997 y cuáles han, digamos, ratificado el tratado hasta el 2020? Entonces, si no tienen preguntas, hasta ahí llegó en la clase. Doc, ¿Sí? nada más una pregunta sobre la actividad. ¿Se le va a mandar en Word